Así va la campaña y hoy nos acompaña el precandidato a la alcaldía de Medellín, Felipe Vélez, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación. Bienvenido a Así va la campaña. Germán, muchas gracias. ¿Cómo va la campaña? Así va la campaña, ¿cómo va la suya? La campaña va muy bien. Hicimos esta semana precisamente, entregamos las firmas en un acto simbólico en la Comuna 13, donde queríamos devolverles esa confianza que nos han dado. Y después hicimos ese acto de inscripción formal en la registraduría. Pensamos que teníamos alrededor de 95.000 firmas y entregamos 102.000 firmas. ¿Cómo fue ese proceso de recolección? Ese proceso de recolección para nosotros fue muy bonito. Para nosotros fue un espacio, éramos más de 25 movimientos recogiendo firmas. Creo que no nos encontramos a más de 5 movimientos recogiendo firmas en la calle. Nosotros recorrimos las 16 comunas, los 5 corregimientos, el centro, las centralidades de los barrios, las estaciones del metrocable, las ciclovías. Entonces fue un espacio muy bonito para reconocer lugares de pronto que no habíamos llegado, como por ejemplo las centralidades y darnos a conocer. Bueno, los precandidatos que se van por firmas, digamos que tienen una desventaja frente a los candidatos que tienen aval porque no necesitan hacer esto, pero al contrario es una ventaja porque ese proceso de recolección los visibiliza más en las comunidades. Sí, señor, es un proceso que inclusive yo siento que se ha desvirtuado, porque cuando precisamente tú representas un movimiento político, para eso te dan el aval. Entonces el recoger las firmas tiene ese sentido que para nosotros era muy significativo, de que nosotros somos una candidatura ciudadana y entonces el aval tiene que ser ciudadano de la gente. Entonces nosotros hicimos todo el proceso, lo hicimos de manual, de la A a la Z, recorriendo los barrios, recogiendo las firmas realmente. Yo estuve recogiendo firmas casi todas las veces, entonces fue un proceso muy bonito donde vamos aumentando disminuyendo, perdón, esa brecha de reconocimiento de los proyectos que digamos que no tenemos un pasado, pero sí mucho por crecer. Hemos tenido aquí en Así va la campaña varios candidatos o precandidatos que se han presentado por firmas. Recorren las comunidades, así hacen la campaña, pero son varios visitando las mismas comunidades. ¿Cómo hacer para diferenciarse y para cautivar usted frente a otros precandidatos que están en la misma situación? Yo te digo, la verdad nos encontramos con muy pocos movimientos recogiendo firmas y candidatos, no recuerdo haberme encontrado de pronto con un par. ¿No están yendo a los mismos lugares entonces? Es posible que eso sea, ¿cierto? Me parece un poquito coincidente, pero digamos que eso es posible. Pero cuando nosotros empezamos este proyecto, en medio de la crisis de liderazgo que había en Medellín, algunas personas nos dijeron, ¿por qué no propone su nombre como candidato a la alcaldía de Medellín? Nosotros sabíamos que iba a haber candidaturas fuertes, pero no vimos que ninguna de ellas representara las necesidades de la gente, los problemas reales de la gente y los proyectos pendientes y urgentes que tiene la ciudad. Y asimismo nos diferenciamos en el territorio, ¿cierto? Yo creo que el mensaje y el propósito nuestro es una causa que es la ciudad y eso genera una diferencia en el mensaje que yo creo que es clara y esperemos que la gente la esté percibiendo. ¿Y cómo va a ser a partir de ahora la campaña? Esto cada día empieza a tomar más forma. Yo creo que hay de todas maneras algún letargo en la campaña donde se siente que esto no tiene hoy todos los jugadores que son. Pero ya los tiempos están corriendo y ya hay invitaciones a debates y cosas a las que ya con los que estén, ¿cierto? Entonces esto ya empieza a tomar forma, porque esto tampoco es cuando uno quiere, esto es cuando arranque y cuando la gente empiece a identificar qué candidatos van quedando. Y decíamos nosotros hoy en una entrevista que tuvimos en la registraduría y es cuando empezamos fuera de que no nos conocía nadie, éramos más de 40 precandidaturas. Había más de 25 movimientos ciudadanos recogiendo firmas y ahí vamos alcanzando hitos y pasando metas, ¿cierto? Entonces hoy ya entregamos las firmas. Vamos a ver cuántos entregan firmas realmente, vamos a ver cuántos se inscriben, vamos a ver qué pasa con todas esas conversaciones de alianzas y coaliciones, pero cuando sean 4 o 5 candidaturas, ahí vamos a estar nosotros al final para que la gente pueda comparar. Porque usted decía al principio que eso de recoger firmas es, digamos, que es ese mandato del pueblo porque están dándole el aval los ciudadanos, pero después echarse para atrás, decir ya no voy, es como quedarle mal a la gente que confía en ustedes. Sí, no. Yo creo que desvirtuar el proceso de recolección de firmas en sí no es utilizarlo correctamente, ¿cierto? Pero yo creo que esto es un tema de dos tiempos.
y así se lo decíamos a la gente en la calle, porque usted sabe lo que significa una firma para un ciudadano de Medellín. Una firma es confiar, una firma es el equivalente a dar la palabra, al respaldo, a aquí estoy, ¿cierto? Entonces nosotros lo hablábamos mucho cuando recogíamos firmas, y era, hagamos esto en 2 tiempos. Denos la oportunidad de jugar y participar, sobre todo porque nos decían, pero yo no lo conozco. Usted quiere que yo participe y ojalá en octubre, en el momento del voto, usted pueda poner su voto por la misma persona por la que firmó. Muy bien, hablemos de, Felipe, de lo que usted dejaría que existe actualmente, de los proyectos o el proyecto o ejecución que ya se haya hecho en esta actual administración, que usted dejaría, que impulsaría, que no, que digamos que no dejaría de lado llegando el caso que usted llegue a la administración distrital. ¿Qué dejaría? Yo creo que ningún proyecto que vaya corriendo se puede desvirtuar. Esa es una de las diferencias de cómo las sucesivas y buenas administraciones transforman un territorio. Cuando la gente, por ejemplo, habla de Barranquilla, que alguna gente teme que esté tomando ese lugar de relevancia que tenía Medellín, es porque las administraciones se han repetido con un mismo plan. Lo que yo no siento es que esta alcaldía haya hecho ningún proyecto. Y no es que no sea un proyecto digno de dejar sin ningún proyecto nuevo. O sea, yo creo que inclusive dejaron de financiar las cosas que venían funcionando bien, como Buen Comienzo, como el PAE. Cambiaron los nombres de los CDSOs por Centros de Desarrollo del Software, del Valle del Software. Pero yo no siento que haya aquí ningún cambio. Yo creo que lo que hay que hacer inclusive es regresar a esa funcionalidad de la ciudad, darle orden nuevamente a la funcionalidad de la ciudad y emprender una cantidad de proyectos que no en esta ni en la pasada y hace muchas administraciones están pendientes. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Felipe, aquí en Así va la campaña. Germán, a ti muchas gracias a todos tus televidentes por este espacio. Les vamos contando cómo va la campaña a medida que vayan pasando estos hitos. Muchas gracias.